En la segunda quincena de febrero o primera quincena de marzo tenemos previsto hacer una visita a Portugal. Quiero hablar con el Gobierno portugués y quiero retomar conversaciones que en su día tuvimos con parte de la sociedad portuguesa, ¿no? Me gustaría que para esa fecha le pudiéramos trasladar un documento que no fuera solo nuestro, sobre el ferrocarril, en línea con lo que yo planteé el día de Extremadura, como prioridad. Espero poder cerrar, si puede ser la semana que viene mejor que la siguiente, pero en cualquier caso en el mes de enero, poder cerrar el documento en el que se está trabajando dentro de la concertación social, tanto con la patronal como con los sindicatos, y que pudiéramos tener ya un documento sobre el que trabajar. Evidentemente, este es un documento que exige debate en el Parlamento, que lo pudiéramos hacer a lo largo del mes de febrero y que pudiéramos entregar a las autoridades portuguesas nuestra posición, no la del Gobierno de Extremadura, la de Extremadura, la de la comunidad autónoma, la de sus representantes políticos y la de sus representantes sociales. No obstante, le diré, en función de las informaciones que aparecen, como uno tiene ya alguna experiencia, prefiero esperar a hablar con el Gobierno portugués, a ver qué es exactamente en lo que se está y lo que se quiere, porque a lo largo del tiempo ha habido cambios de posición y a ver cuál es la posición final que en estos momentos tienen, ¿no? Porque no creo que el Gobierno portugués vaya a abandonar el puerto de Sines o el puerto de Setúbal a su suerte, ¿no? No creo.